Bueno, un saludo cordial a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy. No quiero iniciar sin antes darles las gracias a todos por acompañarnos hoy. Es un momento importante, ya llevamos un año aquí en FX Street y bueno, quería agradecerles un poquito a todos los que siempre nos acompañan, aquellos que también nos escriben por Messenger y bueno, y siempre están con nosotros, a Vicky y a todo el equipo de FX Street que también siempre está dispuesta a colaborarnos. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestro webinar de hoy. Como vieron en el tema, revisemos si tienen video. Bien, parece que están viendo bien, ¿correcto? Muy bien, nuestro tema de hoy entonces es referente al análisis fundamental. Quise traérselos hoy porque me escriben muchísimo y siempre me preguntan un poco de qué se trata el análisis fundamental. Cuando hablamos de tipos de análisis, hay un concepto que es el análisis técnico que se concentra solamente en el estudio de los movimientos del mercado. Cuando hablamos de análisis fundamental, entonces estamos hablando de fuerzas económicas de oferta y demanda que determinan si los precios suben, bajan o se estabilizan. El valor intrínseco es un término muy importante cuando estamos hablando de análisis fundamental y es el que indica como el valor real de algún título o algún activo dependiendo solamente de la oferta y la demanda. Si este valor intrínseco entonces está por debajo del precio actual del mercado, quiere decir que el mercado está sobrevalorado y debemos vender. Y si el precio del mercado está por debajo del valor intrínseco, entonces el mercado está infravalorado y debe comprar. Este es un término muy importante, el valor intrínseco es algo vital cuando estamos hablando de análisis fundamental. El análisis fundamental entonces lleva muchísimo tiempo, inició, digamos, bajo ciertos activos distintos a las monedas como tal. Entonces debemos tener muy en cuenta siempre a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de análisis fundamental. A través del tiempo hemos visto que términos importantes y conceptos importantes se van mezclando y van perdiendo su sentido. El analista fundamental, ¿qué hace? Busca la causa del movimiento del mercado, mientras que el analista técnico lo que hace es estudiar el efecto del mismo. Cuando estamos partiendo entonces de este principio, el precio del mercado está actuando como un indicador clave de los fundamentos a que está teniendo lugar. Recuerden, cuando hablamos de la teoría de Dow, todo lo que ello conlleva. Si estamos hablando entonces de una interpretación de gráficos, eso se nos transforma en una forma reducida de análisis fundamental. Por eso cuando escuchamos a algunos traders hablar sobre solamente ser analistas técnicos, o en otro caso, solamente dedicarse al análisis fundamental, pues vemos que hay una discrepancia de conceptos. Cuando se interpreta un gráfico, ya estamos analizando fundamentalmente qué fue lo que sucedió para que ese nivel de precio o ese activo se encuentre en esa zona de precio. No hay necesidad de escoger entre los dos tipos de análisis. Yo siempre les recomiendo mezclarlos. Tampoco estoy de acuerdo con aquellos que afirman que el analista fundamental no sirve para nada y que solamente miente. No, eso no sirve, no es cierto del todo. El analista fundamental o el concepto de análisis fundamental es muy importante y aún más cuando estamos trabajando en un mercado como el de las divisas. La variable tiempo es muy determinante cuando estamos realizando este tipo de análisis. Yo diría que es primordial, que es lo que determina la forma en que este tipo de análisis se realiza. Siempre hay que tener en cuenta a qué producto estamos analizando o hacia qué lado nos estamos encaminando. Las herramientas del análisis fundamental siempre tratan de encontrar ese valor verdadero de ese título y ese valor intrínseco del que estamos hablando. Entonces, podemos ver, digamos, dependiendo del tipo de activo, existen algunas variables que tenemos en cuenta. Cuando nosotros operamos divisas, evidentemente no nos interesan los estados financieros de una empresa. Ese tipo de análisis fundamental se encamina cuando yo voy a adquirir acciones de una compañía, cuando voy a valorar qué tan beneficioso sería adquirir
acciones de determinada empresa, de determinado sector, inclusive en la economía. Entonces, fíjense que hay que tener muy claro hacia dónde voy. Lo mismo cuando yo decido operar futuros. El análisis fundamental es muy importante cuando estamos operando futuros. Y precisamente aquí aparece ese valor de tiempo. Hay diferentes técnicas para evaluar las empresas a las que queremos llegar. Cuando yo quiero invertir en empresas de consumo masivo, cuando quiero invertir en commodities, cuando quiero invertir, en este caso, ya se amplió el portafolio hacia el mercado de divisas. Cuando yo quiero analizar fundamentalmente las divisas, debo tener ciertos patrones o ciertas estructuras para poder conseguir un análisis fundamental adecuado. Información económica en general, fíjense, entonces esto aplicaría así al caso de las monedas y cualquier otro tipo de información adicional que esté afectando al título. Por ejemplo, si yo voy a operar un índice, si voy a operar el Standard & Poor's 500, si voy a operar el Nasdaq y estoy esperando una publicación de una empresa, un informe trimestral de una empresa, simplemente entonces debo estar muy atento a las cifras que publica. Cada empresa siempre trimestralmente envía sus informes sobre las perspectivas de su compañía, sobre los gastos que ha tenido, sobre las inversiones que está teniendo, el superávit o el déficit que está presentando en esos estados financieros periódicos. Entonces, no mezclen los conceptos. A veces escucho muchos traders que están hablando de análisis fundamental de futuros y lo confunden con el análisis fundamental que se hace al mercado de divisas, que tiene otro tipo de connotación y de herramientas. Fíjense que el analista entonces lo que trata de hacer siempre es buscar ese precio exacto, esa determinación del precio que corresponde al proceso de oferta y demanda, ya no a un análisis como tal gráfico de figuras, chartismo, velas, cualquier otro tipo de herramienta, sino al precio real, lo que en realidad ese valor en términos de oferta y demanda, ese título y ese activo tiene para el mercado. Entonces, hay esta curva, un ejercicio, bueno, no nos vamos a detener mucho en ese tipo de enfoque del análisis porque no es el caso de las divisas. Vamos a enfocarnos hoy en el mercado de divisas. ¿Qué pasa entonces? ¿O qué enfoques tiene el análisis fundamental? Fíjense. Hay un tipo de análisis que se llama top-down, que es ese análisis que empieza con un análisis de macroeconomía internacional. Entonces es este que ven ustedes aquí. Luego nos vamos introduciendo en el espacio específico del activo que queremos manejar. Por ejemplo, si yo estuviera hablando de monedas, entonces ejemplo, el par euro-dólar, o una moneda como tal, o el australiano, o el canadiense, yo tendría que, en este tipo de enfoques, primero analizo el panorama internacional que se está viviendo. ¿Qué tipo de relación está teniendo esa moneda con respecto al panorama completo, a la macroeconomía en general? Y luego ya me voy a una parte interna, entonces una macroeconomía nacional. Si estamos hablando del euro, entonces nos iríamos ya a la zona euro como tal. Un análisis sectorial. Fíjense, si por lo menos yo voy a invertir en los futuros del petróleo, debo saber obligatoriamente cuándo es la siguiente reunión de la OPEP, en qué proyectos durante el año ellos están intentando manejar, qué proyección del precio están manteniendo las entidades que están dedicadas en este sector. Y luego sí ya nos vamos directamente a la empresa como tal, en la que decidimos invertir, o en este caso a la moneda como tal. Entonces ahí yo encuentro ese valor intrínseco con respecto al valor del mercado. En este otro tipo de enfoques entonces del análisis fundamental, en el análisis bottom-up, yo empiezo al contrario, yo empiezo desde mi empresa, desde mi lugar, digamos, de la decisión que he tomado. Quiero invertir por lo menos en McDonald's, quiero invertir, fíjense, hoy estaban hablando de Pepsi, está tratando de llevarse una nueva directora. Yo voy de lo que está sucediendo en mi empresa a una parte sectorial, luego voy al análisis macroeconómico nacional y luego voy a ese análisis macroeconómico internacional. Cuando estamos hablando de monedas, entonces, fíjense, hay diferentes factores para tener en cuenta. Ya no me interesa de pronto un análisis sectorial, porque simplemente lo que estoy haciendo es analizando dos economías, contrastando dos economías.
Entonces me interesa conocer los rasgos de esas dos economías. Sí debo hacerlo siempre bajo un panorama internacional. Yo no puedo desconocer, cuando estamos hablando del mercado de divisas, el panorama económico global. ¿Por qué? Porque él es el que me va a mostrar el camino hacia donde mi moneda, con respecto a otra, va a ir. Entonces, en este caso, siempre es primordial que analicemos fundamentalmente conceptos como el PIB, el desempleo, la inflación, el déficit público o el déficit fiscal, los tipos de cambio, la balanza de pagos, los tipos de interés, los riesgos geopolíticos, los precios del petróleo, la estabilidad económica. Fíjense que factores tan sencillos como riesgos o situaciones políticas, hoy estábamos atentos a lo que ha sucedido en Italia, donde el el primer ministro Silvio Berlusconi presentaba ante la Cámara de Diputados el plan de austeridad para poder mejorar la situación que está viviendo Italia. Entonces, fíjense, logró una aprobación de 308 votos, pero no logró la mayoría. Significa que está perdiendo fuerza, está perdiendo poder, inclusive ya miembros del partido de oposición pusieron sobre la mesa su posible dimisión. Lo mismo sucede con Grecia. Estamos esperando que nombren directamente el nuevo primer ministro en un momento de coyuntura donde es totalmente importante, porque si no, la situación de Grecia se va a ir complicando. No se han aprobado las medidas que se tienen que aprobar. Entonces, este es el enfoque que le tenemos que dar al análisis fundamental. Pensar que yo puedo operar una moneda o un cruce sin tener claro qué es lo que está sucediendo en esa moneda, pues sería algo irracional. Entonces, por eso siempre verifiquen o tengan en cuenta el análisis fundamental dentro de sus operaciones. Es muy importante. Al final de todo, cuando el precio está en 37.89, significa que hay una cantidad de factores fundamentales que están influyendo en el mercado. Y si yo entiendo qué factores están presentes, están teniendo más importancia, voy a poder proyectar el precio en una mejor zona. ¿Qué pasa con los informes? Mire, el análisis fundamental es mucho más que revisar un calendario económico. Creo que esta parte no tiene nada que ver con el análisis en sí mismo. Los informes, cada país o cada economía presenta distintos tipos de informes. Ustedes conocen las diferentes entidades, las diferentes economías, tienen sus bancos centrales, sus empresas gubernamentales. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la Oficina de Censo, que es la que se encarga de emitir muchísimos de los informes que nos aparecen diariamente en el calendario. La importancia de un informe no va por un color determinado, por una flechita determinada. Sí, la importancia va por el momento económico que se esté viviendo y la repercusión de ese informe. Por ejemplo, aquí les puse la gráfica y pueden ver, digamos, a ver si están viendo bien las gráficas. Fíjense, cuando estamos, en el caso, cuando hacemos nuestro curso de análisis fundamental, fíjense que yo debo saber cada informe qué área específica de la economía de ese país está afectando. Por ejemplo, fíjense aquí, estos son indicadores de la economía americana. Hay un término muy importante siempre que es la inflación. Los bancos centrales tienen que mantener bajo cierto esquema la inflación. Entonces hay índices o informes importantes que nos permiten saber cómo está esa inflación. Las nóminas no agrícolas, por ejemplo, ayudan a conocer exactamente qué siente la gente con respecto a su trabajo, si va a poder adquirir o no productos. El sentimiento del consumidor, el Producer Price Index, todos los costos de los empleados. Aparte del calendario económico, hay otros informes, por ejemplo, este Employment Cost Index es lo que le está costando a un empresario mantener el empleo, lo que le está costando mantener el personal que tiene en su planta. Entonces, fíjense que siempre es importante para poder aplicar de forma adecuada los conocimientos o los resultados de un informe, saber hacia qué área específica de la economía está enfocándose. Si estamos hablando del gasto público, entonces, ¿cuánto está gastando el gobierno en construcción? ¿Cuánto está manejando en su reporte? ¿Qué obras se están realizando? Entonces, es totalmente importante saber en qué espacio tiene implicaciones informe, cómo se realiza,
de qué forma se emite su comunicado. Fíjense, hay informes que hablan de meses atrás, hay informes que digamos, tenemos un reporte en el día, pero no corresponde al mes anterior. Digamos, este mes vamos a ver informes de octubre, pero hay informes inclusive de meses atrás. ¿Por qué? Porque los informes generalmente no todos se emiten en un solo dato oficial, sino que se manejan de forma preliminar. Entonces es muy importante que yo sepa en qué sector de la economía está ubicado ese informe. Les traje un ejemplo, esta semana no tenemos informes de mucha relevancia, el viernes vamos a tener uno que es el ejemplo del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Aún siendo día festivo vamos a tener informes. Esto es por ejemplo, les voy a explicar un poquito de qué se trata ese informe. El índice de sentimiento del consumidor es una publicación que se emite de forma mensual, lo emite la Universidad de Michigan en asocio con Reuters. ¿De qué habla este informe? Este informe lo que hace es medir las actitudes del consumidor con respecto al clima empresarial en general, el estado de las finanzas personales y los gastos de los consumidores. La Universidad de Michigan siempre comunica 3 boletines que están relacionados. Uno, el índice del sentimiento del consumidor, que es el que tenemos el viernes. Otro, que es el índice de las condiciones económicas actuales. Y otro, que es el índice de las expectativas del consumidor. Entonces, fíjense que cuando ustedes ven una gráfica, cuando ven un informe, como tal, hay algo detrás que es muy importante conocer para poder entender esa cifra, qué tanto puede o no mover el mercado o mover ese precio de una zona a otra. El índice de las expectativas del consumidor es un componente oficial del índice de los principales indicadores económicos en Estados Unidos. O sea que, fíjense que un informe emitido no por una entidad gubernamental tiene un efecto a nivel un poco mayor. Este informe tiene un impacto medio en el mercado. Así algunos, digamos, en este momento lo pongan con color rojo o lo cataloguen de una u otra manera. Este informe no es tan fuerte en cuanto a recorrido cuando estamos viendo el mercado. Digamos, todos sabemos que hay informes de mucha mayor fuerza, las nóminas, los intereses. Bueno, este informe no genera ese movimiento tan brusco cuando se publica, pero sí le permite a los analistas y a los inversionistas empezar a conocer ese sentimiento que se está manejando con respecto al consumidor, que finalmente en la economía americana viene siendo lo más importante. Hay un informe preliminar para este informe, por ejemplo, que se conoce el segundo viernes de cada mes, y el informe final se conoce el siguiente viernes. Entonces, fíjense que el que vamos a conocer ahora es el informe preliminar. Siempre se publican todos los datos oficiales en las páginas web. La ventaja de la tecnología para nosotros los operadores de monedas ha sido que ya podemos tener acceso a la información verídica de todas las entidades y de todos los estamentos encargados de los distintos análisis y proyecciones económicas de una forma fácil. Simplemente es entrar a la página web y ahí vamos a encontrar. Entonces, fíjense, les traje, así es un informe. Generalmente son así, no son nada complicados, son muy sencillos de encontrar. Este es el informe que se emitió, el informe pasado. Fíjense, todos los informes ustedes siempre van a encontrar una tabla donde generalmente se resumen el mes que se estaba proyectando y el mes anterior. También se hace un comparativo mes a mes, digamos en este caso, fíjense aquí, ustedes lo pueden ver, un comparativo mes a mes y un comparativo del cambio en el año. Es muy importante cuando se emiten informes lo que sucede o lo que se emite con respecto al año inmediatamente anterior. Siempre van a encontrar que se hace una comparación con respecto al año anterior en la zona donde se encontraba a fin de mirar la proyección o el recorrido que se está manejando. Entonces, en este informe, por ejemplo, se habla de que el sentimiento del consumidor en el mes de octubre está muy por debajo de las proyecciones. Hace más de 14 años no se encontraba en un nivel tan bajo. ¿Cómo se hace este tipo de informes? Por ejemplo, les voy a contar cómo se hace este. El informe de Michigan, lo que hace la universidad es durante un mes, hace 500 llamadas a distintas personas en distintos lugares de Estados Unidos. En esa llamada telefónica, en esa encuesta telefónica,
él le pregunta, o la universidad pregunta, qué sentimiento está teniendo con respecto al consumo, qué bienes inmuebles ha adquirido, digamos, si ha comprado electrodomésticos, si ha comprado alguna vivienda, si ha comprado algún auto. También se le pregunta cómo ve las políticas del gobierno, o en este caso de la Reserva Federal, con respecto a la condición económica, cuál es su proyección, hacia dónde va a ir el mercado. Entonces aquí ven, por ejemplo, donde se habla que se le preguntó, dice, y el 57% de las personas encuestadas dicen que no están o no creen que las políticas que está teniendo el gobierno sean favorables. También se les pregunta qué proyección ven con respecto al año inmediatamente anterior, cómo fue el mes de octubre anterior con respecto a este nuevo mes, qué proyección ven a lo largo de los siguientes 12 meses y qué proyección ven a lo largo de los siguientes 5 años. Aquí ven entonces en el informe, en el reporte, una tabla, ¿sí? Un comparativo desde el 2007, 2009, 2010, fíjense dónde estamos en el 2011, cerca de niveles del 2009. Entonces, si recuerdan qué era lo que venía pasando en el 2009, van a ver que por eso se generan temores, por eso en el mercado los analistas hablan de posiblemente volver a una recesión en Estados Unidos. No es simplemente un concepto al azar, es basado en este tipo de informes. ¿Por qué es importante o por qué se hacen dos informes en esta parte? De las 500 personas se tabula un 60%. Y luego, dentro de la siguiente semana, se tabula el otro 40% del informe y se revisan las cifras. Este informe, por ejemplo, es publicado en el Conference Board y ustedes ven ahí que si hay alguna modificación o si se encontró alguna otra diferencia, ahí es donde se publica. Cuando ustedes ven en el calendario que hay unas revisiones de ciertas cifras anteriores, es porque esto es lo que ha venido pasando, no solo en este informe, en todos los informes que emiten los gobiernos, las distintas entidades internacionales. Hay inclusive informes que en los meses de junio y julio se revisan las cifras cada 5 años. Por ejemplo, fíjense que cuando estamos hablando de informes de inflación, ¿cómo se compara la inflación? Se toma un precio base, un precio promedio de determinado año, y con base en ese precio se realizan los cálculos de la inflación del momento en que estamos viviendo. Cada 5 años se revisan esos precios. Entonces, por eso es importante siempre seguir las revisiones de los informes para poder conocer en realidad hacia dónde se está modificando cada informe y hacia dónde se está modificando cada sector de la economía. ¿Cuál es la aplicabilidad? En este caso, hay varios factores que influyen cuando estamos hablando de los distintos informes. Uno es la relevancia. ¿De qué se trata la relevancia? Dependiendo de lo que signifique en la totalidad de la economía, un informe adquiere o no mayor valor. Por ejemplo, estamos hablando de las ventas minoristas en Estados Unidos o retail sales. ¿Qué significa estas ventas minoristas? Es muy importante este informe. Y también depende del momento económico que estamos viviendo. Fíjense, en un momento en que estamos tratando de salir de un proceso de recesión, toma mayor vigencia estas ventas minoristas, porque nos está mostrando el gasto que los consumidores americanos están teniendo. Y si tenemos en cuenta que eso es más o menos el 70% de la economía americana, pues este informe adquiere mayor valor, independiente de que en el calendario aparezca como rojo, azul, verde o amarillo. Hay que ir un poquito más allá cuando estamos revisando el análisis fundamental. Oportunidad, en este caso el valor tiempo. El mercado siempre va a preferir la información que tiene más reciente. No es lo mismo tener un informe, por ejemplo, como el índice de manufactura que se publica el primer día del mes y están revisando la actividad que se ha manejado del mes anterior, o sea, en este caso el mes de octubre, a esperar, por ejemplo, la publicación del PIB trimestral, que se conoce 3 meses después de que se ha finalizado el periodo. Entonces yo debo conocer el interior de cada informe para saber lo que la cifra en realidad me está mostrando y también el tiempo que se está tomando. Fíjense, por ejemplo, las nóminas no agrícolas tienen mayor relevancia porque se publican del mes inmediatamente anterior. Entonces el mercado siempre se mueve o reacciona de forma más acorde
cuando la variable tiempo es más corta. Confiabilidad. Dependiendo de la entidad que lo está publicando o cuando la cifra inicial se está publicando o no difiere mucho de la definitiva, por ejemplo, hay entidades o hay momentos que el mercado no reacciona de forma tan favorable cuando la cifra es muy dispersa de la que se está manejando o de la anterior. No sé si recuerdan hace algunos meses cuando los datos de empleo salieron muy mal, inclusive se habló de una cifra muy cerrada, muy baja. El mercado reacciona porque obviamente es una cifra que no se había percibido, que no se había manejado. A veces siempre me preguntan, ¿por qué el mercado no reaccionó de igual forma? Fíjense que hoy, pese a lo que se supone estábamos esperando de Italia, no se está teniendo un movimiento tan importante dentro del mercado. Hay en algunas ocasiones, no digamos no en el caso de hoy, pero por ejemplo en momentos con las entidades, por ejemplo las americanas, la Reserva Federal o inclusive la Oficina de Censo realiza unos conversatorios previos antes de la emisión de este tipo de informes. Las nóminas siempre 1 o 2 semanas antes hay algunos informes o algunos esbozos de lo que está sucediendo. Entonces no se vuelve noticia, no se vuelve nada, digamos, novedoso para el mercado y por eso no se reacciona. Nunca se confíen de estas cifras tan extensas, tan diferentes de lo que viene manejándose. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, por ejemplo, en la economía americana, cuando son las entidades del gobierno las que están emitiendo los datos, hay revisiones muy fuertes luego, los siguientes 2 o 3 meses. Entonces, no importa tanto lo que está la cifra como tal. Entonces, siempre es más confiable cuando la cifra que inicialmente se publica no difiere mucho de la que al final termina siendo catalogada como la cifra oficial. Hay otra cosa importante cuando estamos hablando de análisis fundamental y es el tipo de indicador al cual se refiere. Hay indicadores que son indicadores líderes, entonces para los economistas son muy importantes. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un inversionista, el valor de acciones, del índice de órdenes industriales, los reclamos por desempleo, fíjense, semanalmente tenemos estas reclamaciones. A veces son muy fuertes, a veces no tanto, tienen una repercusión momentánea en el mercado. Debemos saber exactamente en qué periodo de tiempo nos encontramos. Octubre, noviembre y diciembre, el último trimestre, por lo menos en Estados Unidos, es un poco más movido en cuanto a informes, los datos son un poquito más elevados, un poquito mejor, inclusive los datos cuando vemos en enero, por ejemplo, los datos de diciembre siempre van a ser muy positivos. ¿Por qué? Porque es temporada de fiestas, es temporada de compras, entonces los gastos, los consumidores gastan muchísimo más. Entonces hay que saber exactamente qué tipo de indicador está. Hay indicadores, por ejemplo, como los permisos de construcción, la curva de rendimientos. Son indicadores vitales en la economía americana. Hay otro tipo de indicadores o de informes que manejan y se conocen como indicadores coincidentes. Entonces son aquellos que van al mismo ritmo de la economía. Entonces, por ejemplo, el empleo, la producción, la manufactura, las ventas. Estos son informes que se publican y coinciden con el momento económico que se está viviendo. Hay otros indicadores entonces que son los indicadores rezagados y entonces son aquellos que van un poquito más atrás antes de que la economía lo haga. ¿De qué se trata este tipo de indicadores? Pues lo que hacemos es, no nos permiten ver, digamos, ese desbalanceo. Fíjense, no sé si recuerdan la fecha en que Estados Unidos, por ejemplo, promulgó su recesión. Oficialmente se encontraba en recesión. No fue el mismo mes, unos meses después. ¿Por qué? Porque obviamente el informe del PIB se publica de forma preliminar y entonces vamos a tener el informe final unos meses después. Entonces ya el mercado ya absorbió todo este movimiento, ya la economía hizo todo el movimiento, entonces este tipo de indicadores rezagados no nos ayuda mucho cuando estamos hablando, por ejemplo, del mercado de divisas, de las monedas. ¿Por qué les traje este tema el día de hoy? Simplemente porque es muy importante lo que está sucediendo, digamos, en el mercado actualmente.
Siempre escucho traders que hablan de no pude entrar en una operación hoy, alguien decía el mercado está muy quieto, mejor estoy fuera. Hay que tratar de ver el mercado no de una forma extrema, de estamos bien y estamos muy mal, y tratar de irnos a los extremos para tratar de buscar nuestras operaciones. Por ejemplo, fíjense lo que sucede con Europa, o fíjense el protagonismo, el poco protagonismo que viene teniendo Estados Unidos durante las últimas semanas. Nos estamos concentrando en lo que viene sucediendo en Europa. Sin embargo, las cifras de Estados Unidos también son importantes y también tenemos que verlas, porque igual nos van a mostrar qué es lo que está pasando. Entonces, pierde protagonismo a nivel de titulares, a nivel de noticias, a nivel de conceptos, pero la economía a la que estamos refiriéndonos sigue su curso, sigue su momento. Entonces, no hay que separarse un poquito. Entonces no podemos irnos al extremo de que el euro va a llegar a 1,40 o va a llegar a 1,30. Las economías no funcionan de esa manera. Inclusive hace algunos meses, cuando estábamos en niveles muy bajos o cuando llegamos a niveles muy, muy altos, el proceso se complica para las entidades que están a cargo de esas economías. Entonces no es bueno tampoco irse a los extremos. Por eso ustedes ven que a veces hay movimientos bruscos dentro del mercado que no tienen una explicación lógica, y es tratar de estabilizar un poco esos precios. ¿Cuál es mi concepto con respecto a análisis fundamental? Como les digo, aprendí, o cuando me di cuenta que no podía desligarme y que debía entender el proceso económico que vive cada país para poder entender cómo va o cómo funciona su moneda con respecto a otra. Entonces ahí se me hizo más fácil manejar los niveles de mercado, manejar zonas de precio, entender que las dos van mezcladas unas con otras. Fíjense lo que ha hecho el yen, por ejemplo. Fíjense luego la intervención del Banco de Japón, lo que viene sucediendo, por ejemplo, dónde está, en qué zona está. Entonces hay diferentes enfoques, hay diferentes informes que adquieren mayor protagonismo o mayor impacto. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Sí, están viendo a Get, nos dice Manuel. La verdad es que el tema del análisis fundamental que quería mostrarles hoy es simplemente que no es tan difícil de aprender, no es complicado como muchos lo hacen ver, no debe ser enredado. Cuando usted le pregunta a alguien sobre economía y le pone una frase súper complicada y su mente no alcanza a entenderla, créanme que esa persona tampoco está entendiendo lo que está diciendo. La economía a nivel global funciona igual que una economía interna, igual que la economía de nuestras casas. Si yo gasto demasiado, voy a tener un déficit al final. Si yo consumo demasiado, voy a tener un déficit. Si yo no pago mis deudas, que es lo que viene sucediendo, durante mucho tiempo los gobiernos empezaron a endeudarse, y llega un punto en el que esa deuda no se vuelve sostenible. Porque hoy están en la mira en Italia, por ejemplo, fíjense, hoy está la prima de los bonos italianos subió al 6,7% más o menos. Hay una cifra psicológica que es el 7%. ¿Por qué es psicológica? Porque cuando Grecia entró en default, cuando Portugal pidió rescate, igual estaban en el 7%. Entonces Italia se está acercando a ese 7%, pero Italia no es Grecia, Italia es mucho mayor, es mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa? La rentabilidad de esos bonos siempre va a tener un mayor costo. Cuando estamos hablando de las variables de una inversión, siempre recuerden que hay 3 factores que hay que tener en cuenta. El 1, la liquidez; 2, la seguridad; y el riesgo y la rentabilidad. Dependiendo del mayor o menor riesgo que tenga un activo, va a tener una mayor o menor rentabilidad. Ustedes lo ven en pares que tienen mayor o menor movimiento. Hay pares que tienen menor recorrido, hay pares que se mueven una cantidad de puntos mucho más fuertes durante todo el día. Entonces, funciona lo mismo para las economías, funciona lo mismo para los países. Hay economías que son líderes, por ejemplo, en Europa, Alemania, Estados Unidos, digamos, esta economía líder. Con las malas situaciones que está viviendo, aún sigue siendo la economía líder, y el respaldo de que la economía global se va a mantener fuerte. Nos pregunta Flavio, siendo un trader individual, ¿dónde se puede obtener informes que den esta visión fundamental?
El calendario económico ustedes lo pueden encontrar en varias partes. Igual aquí en FX Street tienes el calendario muy bien especificado con fechas y horas. El análisis fundamental, si les digo algo, tiene dos variables para poder, uno es aprenderlo, tener un guía, tener un maestro, tener un tutor que te acompañe y te explique un poco mientras aprendes a familiarizarte con ciertos conceptos y con ciertos movimientos. Por ejemplo, el informe Tankan en Japón no se emite cada mes, se emite cada 3 meses. Entonces, fíjense qué implicación tiene a diferencia, por ejemplo, de un informe americano que se emite cada mes. En Alemania, por ejemplo, hay 3 informes que son muy importantes: el sentimiento del consumidor, la producción alemana. Eso solamente te lo enseña alguien que ya conoce un poquito más del tema. Igual hay que, yo les diría que como ejercicio personal, y creo que mis maestros lo pueden corroborar, empecé porque no entendía ciertos conceptos, entonces oía a la gente hablando, leía, y entonces decía inflación, decía déficit, entonces apuntaba a mi cuaderno de trading y le preguntaba a mi profesor de qué se trataba todo eso. Entonces él me explicaba, todavía inclusive lo hago cuando, y creo que le daría fe que así es, cuando no conoce nada del tema, es preguntar, no hay ninguna pregunta que sea tonta, jamás sucede eso, siempre las preguntas son muy importantes. Entonces, es la única manera. Y revisar cada institución. En Estados Unidos están las páginas de la Reserva Federal, están las páginas de la Oficina de Censo. Ustedes inclusive se pueden suscribir. A mis estudiantes, y creo que aquí está uno, y aquí hay varios, siempre les digo que se tienen que suscribir a los boletines que las mismas entidades emiten. Es la única realidad que existe en economía y es la única realidad que miran las entidades oficiales para poder seguir o no cierta política. Fíjense, estábamos esperando con el anuncio de las tasas de interés, no estábamos esperando que el nuevo, que Mario Draghi hiciera una baja en la tasa de interés de la zona euro. Pero fíjense que si vemos la conferencia de prensa, si leemos el comunicado, por lo menos la zona euro mensualmente emite un boletín que se publica, entonces ahí van a encontrar resumen de todas las áreas, del empleo, de la inflación, de todas las áreas que tenemos. ¿Qué más dice? Vamos a ver qué otra pregunta hay. Henry dice, ¿podrías explicarnos brevemente por qué es tan importante la prima de riesgo y lo que llaman puntos básicos, bajos o altos? Bueno, cuando estamos hablando de deuda siempre es muy importante saber ese tipo de activo, qué riesgo presenta en general para cuando se está adquiriendo. Fíjense, por ejemplo, lo que está pasando con Grecia. ¿Cuál es el temor de que Grecia, o qué es lo que sucede en realidad en Grecia? Y es, no va a poder ser capaz de cumplir sus compromisos. Con Italia, por ejemplo, en el 2012 se vence cerca de 200.000 euros en bonos que se han adquirido con anterioridad y van a tener un costo mayor. Significa que el gobierno va a tener que sacar una mayor cantidad de dinero para cubrir ese valor, para no llegar a no pagar sus deudas. Entonces, un país, el diferencial siempre es ese valor que hay entre la tasa de referencia de lo que paga un país. Por ejemplo, en Europa, ¿cuál es la tasa de referencia con la que se manejan los bonos? Los bonos alemanes. Digamos, todo se compara con los bonos alemanes. En el mundo en general, por lo menos, es Estados Unidos. Entonces, si, por ejemplo, si Alemania está pagando 1 y España está pagando 4, por decir algo, la prima de riesgo es 3. Siempre se hace esa comparación. Entonces, por eso ustedes van a ver en los informes que se habla, la prima de riesgo italiana subió un determinado valor. ¿Con respecto a qué? Con respecto a esa comparación. No sé si les queda un poquito claro. Luego, si quieren, si alguno tiene una duda más fuerte, me escribe un correo y yo le explico un poco bien cómo funciona todo el proceso de deuda de un país. Pero básicamente es eso. Es como si yo le digo a alguien que le voy a pagar dentro de 5 años que me dé, adquiera un préstamo conmigo y que yo voy a pagar un determinado valor. Y al final del tiempo, entonces empieza a subir esos intereses y el pago va a ser mucho más fuerte. Ustedes siempre van a encontrar, por ejemplo, en Europa el nivel de referencia es Alemania, por eso
cuando ustedes encuentren datos importantes de Alemania, como la producción, cómo está el déficit, cómo está el sentimiento de consumo, siempre es muy importante revisar esas cifras para poder saber cómo está. En algunos calendarios, por ejemplo, ya aparecen publicados cifras de China. Antiguamente no se encontraban cifras de China. Hay páginas, por ejemplo, como la página del Banco Central Europeo, que por tener miembros que hablan diferentes idiomas están en español. Ustedes pueden acceder a esas páginas sin ningún problema y van a poder entender qué significa cada reporte. No sé si tienen alguna otra duda. No, parece que no tenemos ninguna otra duda. Bueno, les doy las gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Saben que siempre me despido con una frase y bueno, hoy le tocó a Goethe, que es saber no es suficiente, debemos aplicar, y desear no es suficiente, debemos hacer. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Recuerden que nuestra página es www.capitalesydivisas.com. Si quieren enviarnos un correo también, capitalesydivisas@gmail.com. Valorado y debe comprar. Este es un término muy importante. El valor intrínseco es algo vital cuando estamos hablando de análisis fundamental. El análisis fundamental entonces lleva muchísimo tiempo, inició, digamos, bajo ciertos activos distintos a las monedas como tal. Entonces debemos tener muy en cuenta siempre a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de análisis fundamental. A través del tiempo hemos visto que términos importantes y conceptos importantes se van mezclando y van perdiendo su sentido. El analista fundamental, ¿qué hace? Busca la causa del movimiento del mercado, mientras que el analista técnico lo que hace es estudiar el efecto del mismo. Cuando estamos partiendo entonces de este principio, el precio del mercado está actuando como un indicador clave de los fundamentos a que está teniendo lugar. Recuerden, cuando hablamos de la teoría de Dow, me escriben muchísimo y siempre me preguntan un poco de qué se trata el análisis fundamental. Cuando hablamos de tipos de análisis, hay un concepto que es el análisis técnico, que se concentra solamente en el estudio de los movimientos del mercado. Cuando hablamos de análisis fundamental, entonces estamos hablando de fuerzas económicas de oferta y demanda que determinan si los precios suben, bajan o se estabilizan. El valor intrínseco es un término muy importante cuando estamos hablando de análisis fundamental, y es el que indica como el valor real de algún título o algún activo, dependiendo solamente de la oferta y la demanda. Si este valor intrínseco entonces está por debajo del precio actual del mercado, quiere decir que el mercado está sobrevalorado y debemos vender. Y si el precio del mercado está por debajo del valor intrínseco, entonces el mercado está inflado. Bueno, un saludo cordial a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy. No quiero iniciar sin antes darles las gracias a todos por acompañarnos hoy. Es un momento importante, ya llevamos un año aquí en FX Street y bueno, quería agradecerles un poquito a todos los que siempre nos acompañan, aquellos que también nos escriben por Messenger y bueno, y siempre están con nosotros, a Vicky y a todo el equipo de FX Street que también siempre está dispuesta a colaborarnos. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestro webinar de hoy. Como vieron en el tema, revisemos si tienen video. Bien, parece que están viendo bien, ¿correcto? Muy bien, nuestro tema de hoy entonces es referente al análisis fundamental. Quise traérselos hoy porque todo lo que ello conlleva. Si estamos hablando entonces de una interpretación de gráficos, eso se nos transforma en una forma reducida de análisis fundamental. Por eso cuando escuchamos a algunos traders hablar sobre solamente ser analistas técnicos o en otro caso solamente dedicarse al análisis fundamental, pues vemos que hay una discrepancia de conceptos. Cuando se interpreta un gráfico ya estamos analizando fundamentalmente qué fue lo que sucedió para que ese nivel de precio
o ese activo se encuentra en esa zona de precios. No hay necesidad de escoger entre los dos tipos de análisis. Yo siempre les recomiendo mezclarlos. Tampoco estoy de acuerdo con aquellos que afirman que el analista fundamental no sirve para nada y que solamente miente. No, eso no sirve, no es cierto del todo. El analista fundamental o el concepto de análisis fundamental es muy importante y aún más cuando estamos trabajando en un mercado como el de las divisas. La variable tiempo es muy determinante cuando estamos realizando este tipo de análisis. Yo diría que es primordial, que es lo que determina la forma en que este tipo de análisis se realiza. Siempre hay que tener en cuenta a qué producto estamos analizando o hacia qué lado nos estamos encaminando. Las herramientas del análisis fundamental siempre tratan de encontrar ese valor verdadero de ese título y ese valor intrínseco del que estamos hablando. Entonces, podemos ver, digamos, dependiendo del tipo de activo, existen algunas variables que tenemos en cuenta. Cuando nosotros operamos divisas, evidentemente no nos interesan los estados financieros de una empresa. Ese tipo de análisis fundamental se encamina cuando yo voy a adquirir acciones de una compañía, cuando voy a valorar qué tan